capítulo 7. ¿Estamos ahí? No se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No des a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que es para ustedes más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra si le pide pan, ni le da una serpiente si le pide un pescado. Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón el Padre, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es más difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo te hieren. El árbol bueno solo produce buenos frutos, y el árbol malo solo produce frutos malos. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. No todos los que dicen yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Esto no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. El viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho, el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Ya hicimos la tarea. Ya leímos. Mateo 5:17. Mateo 5:17, las enseñanzas de Jesús. Hay 9 bienaventuranzas. Algunos piensan que este es el sermón del monte o el sermón de la bienaventuranza. Usted puede leer ahí en su Biblia, la versión que casi todos tienen, dice, bienaventurados los que, 9 veces. 9 veces Jesús dijo bienaventurado. La Nueva Versión Internacional dice dichosos los que, y luego ya dice la frase. Esta versión que tiene Juan Manuel, ¿cómo se llama la versión de la Biblia mía? Traducción en lenguaje actual. Ahí dice,
dice? Dios bendice a los que. Muy bien. Moisés dio 10 mandamientos. Jesús menciona 9 bienaventuranzas. ¿Por qué no dio 10? Podríamos acomodarle la número 10 cuando dice que cuando alguien haga o diga mal contra vosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero no está diciendo bienaventurados. Nos quedamos todavía con 9 bienaventuranzas. Déjeme sugerirle algo aquí. Moisés dio 10 mandamientos. De los 10 mandamientos que dio Moisés, Jesús tomó 9 y los... ¿Cómo entiende esa expresión? Los renovó, los cambió, los transformó. ¿Alguien dijo otra frase? Los actualizó, los aclaró, los aplicó. Nada más 9. Hubo uno de los 10 mandamientos que Jesús nunca repitió. Ahora no quiero ofender a nadie esta mañana. Uno de los 10 mandamientos de Moisés decía que guardáramos el sábado. Y el problema que Jesús tuvo con la gente religiosa de su tiempo es que aparentemente él no guardaba el sábado. Y si usted busca en el Nuevo Testamento no va a encontrar que Jesús diga que tengamos que guardar el sábado, pero él dijo que el sábado es un tiempo de hacer misericordia y de servir al Señor y de liberar a los cautivos y de sanar a los enfermos. 9 bienaventuranzas que podríamos decir como 9 mandamientos, que no es exactamente 9 mandamientos. Podríamos decir 9 claves para ser bendecidos. 9 claves para experimentar la bendición de Dios. El primero está en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué significa el reino de los cielos? Voy a preguntar, ¿qué significa para ti la palabra el reino de los cielos? Alguien me contestó por ahí, ¿dónde está Dios? Muy bien. Vamos más profundo. ¿Qué significa para ti el reino de los cielos? El reino de Dios, me dejaron donde mismo. ¿Cómo me explicarías qué significa el reino de los cielos? Todo aquello donde Dios es dueño. Bueno, ya le vamos escarbando un poquito más. Porque alguien me podría decir, hermano, el reino de los cielos es en el cielo, ahí donde Dios mora. Y tiene razón. Pero Jesús dijo que Él vino a mostrarnos el reino de los cielos. Déjenme ver si puedo hacer una explicación muy grande, hacerla cortita. Cuando Dios creó la tierra que Dios creó, la creación original de Dios, porque ahorita ya no vivimos en la creación original. La originalidad de la creación se perdió por el pecado del hombre. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la creación fue trastornada totalmente. La creación original donde Dios reinaba se perdió porque Adán y Eva, que tenían las llaves de la creación, le entregaron esas llaves ¿a quién? Al diablo. Y entonces el reino de los cielos se retiró de la tierra porque el diablo empezó a reinar sobre la creación por culpa de Adán y Eva. Usted habrá leído por ahí que el pecado de Adán y Eva no fue comerse una fruta, fue traicionar la confianza de Dios. Porque le entregaron al enemigo la llave, el dominio, el señorío. ¿Se acuerdan que cuando Dios dijo hagamos al hombre y señoree en los peces del mar y en las aves, Dios le dijo al hombre, tú vas a señorear?
Pero el hombre le entregó ese señorío al diablo. Y desde entonces el diablo vino y ¿sí me entiende? Se sentó, se adueñó, se aplanó y dijo, esto es mío. Pero un día, Dios mismo se hizo hombre en la forma de un bebé. Las estrellas de los cielos anunciaron que un rey había nacido. Magos de Oriente vinieron buscando el nacimiento de un rey tan tremendo que el mismo cielo daba testimonio de que un rey estaba naciendo. Cuando el enemigo se dio cuenta de que el reino de Dios en forma de un bebé se introdujo en la tierra, mandaron matar a todos los bebés de Belén y sus alrededores para tratar de destruir el reino de Dios. Por 30 años Jesús vivió una vida normal. A los 30 años se manifestó como el rey que había nacido y que vino a establecer un reino. No vivió en un palacio, pero era un rey. No tenía una corona, pero él era el rey. No tenía un cetro o una varita, pero él era el rey. No tenía un séquito de súbditos, pero él era el rey. Andaba el rey del reino de los cielos, andaba disfrazado de carpintero. ¿Quién lo iba a creer? Pero si usted lee el Evangelio de Marcos, ¿cómo me encantaría decirles que esta semana lean Marcos? Pero no, sigan leyendo Mateo 5, 6 y 7 todos los días. Díganle al hermano, ahí está la tarea. Mateo 5, 6 y 7. Y usted me dice, ya lo leí, léalo otra vez. Yo lo leo en la Reina Valera, en la NBI y en otra Biblia que tengo allá, la Biblia Pesita. Entonces lo estoy leyendo en 3 versiones diferentes y estoy aprendiendo y aprendiendo. Pero si usted leyera el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, el más cortito, 15 capítulos, 16, te lo puedes echar en 20 minutos. Te sobra feria. Si lees el Evangelio de Marcos, es bien impresionante porque apenas Jesús se aparecía en un lugar y los demonios empezaban a dar testimonio de él. Empezaban a gritar los endemoniados, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús les decía, cállate, enmudece. Y los demonios se callaban. Usted lee el Evangelio de Marcos. Y es bien impresionante que donde quiera que Jesús se aparecía, los del otro reino daban testimonio de que el reino de los cielos y el rey de los cielos estaba viviendo entre nosotros. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Obviamente Pilato no está viendo un rey, porque no tiene corona, no tiene cetro, no tiene reino, no tiene seguidores, no tiene un ejército. Pero todavía Pilato le dice, ¿eres tu rey? ¿Y qué le contestó Jesús? Tú lo dices,